como le diera la gana, claro, porque diría esto se puede decir, esto no se puede... O sea, siempre la información siempre fue mediatizada. Pero ahí tú fue... Ahí yo tenía mi cómplice. Y entonces él, además, por ejemplo, él es el que me trae a casa, porque dice, pero tú cómo estás aquí y tal, y dijiste dónde ibas, pues no. Entonces él, claro, ¿me entiendes? O sea, es que eran unas pero cosas... Pero te lo cuenta, ¿no? Lo que a él le parecía que me podía contar. Pero a ti te quedó la impresión claro. Ya de que le habían matado... Era mi cómplice, claro. Yo tuve ya en ese momento el asesinato que hicieron con mi abuelo. Yo tenía que vengar a mi abuelo. A partir de ahí viene el vengar a tu abuelo, cuando antes era el hacer la revolución con tu abuelo, ¿no? Exactamente. O sea, yo tenía... Imagínate tú el cacao que tenía yo en ese momento y tal, porque bueno, cuando viniera mi abuelo... Entre él y yo, vamos, ¿y cómo correrían los guardias civiles delante de mi abuelo? Y mi abuelo, pum, 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 a escopetazos, vamos. Todos tendrían un miedo que no veas tú. Y después viene el vengar a tu abuelo, viene la etapa de tu vida. No, y después lo de matar a Franco yo lo tuve clarísimo hasta que tenía 12 años o así, que ya empecé a tener, digo, pero yo qué hago y tal, ¿cómo voy? Ya me entiendes, o sea, que tomas conciencia de tus cosas. Pero yo quería, es que yo los liquidaba a todos, hija mía. Y entonces, a ver, y luego entonces cuando ya tienes la información de primera mano, digamos, la que te lleva al conocimiento que tienes actualmente, ¿cuándo comienza? Eso va madurando con los años, uno te cuenta una cosa, otro te cuenta otra, después surgen los problemas de que, claro, se empieza a hablar, no de la guerrilla, el término guerrilla es después de la transición y todo eso. En ese momento eran los bandoleros, los otros y tal, pero que yo los veía, claro, como los salvadores del mundo, ¿entiendes? Pero la información era eso, o sea, los del monte era la escoria, ¿me entiendes? Y entonces yo veía el mundo al revés. Eso era lo que yo tenía que defender, pero resulta que era de lo que había que escaparse todo el mundo. ¿Me entiendes? A mí me ayudó mucho la convivencia con mi otro abuelo. Porque cuando yo vengo a estudiar el bachillerato a Chantada, resulta que mi abuelo era también, o sea, el otro, el que yo conocí, Mariano Cedrón, era médico en Chantada y tal, y era un hombre también de izquierdas, libertario, tal. Y entonces me empieza a poner el rompecabezas, claro, ¿cómo iba a matar yo a Franco? Comprenderás. ¿No sabes? Y a poner en mi mano libros, cosas y tal, en donde yo podía, pues, ya buscar fuentes y cosas de esas. Mira, en primero de bachillerato, el profesor de historia me larga un bofetón que me tira del pupitre, vamos, quedo yo allí hecho un guiñapo. Porque yo fui de listilla. Resulta que en los libros que teníamos de texto en aquel momento, había Alfonso XII, tal, y ahí acababa toda la historia de España. Y después el glorioso alzamiento, y tal, y todo lo que disfrutábamos gracias al dictador y todo eso. Entonces yo voy de listilla y digo, bueno, pero aquí hubo un espacio de tiempo en que la dictadura no sé qué, no sé cuánto. Llega el profesor, me larga tal bofetón, que ya te digo, caigo del pupitre y tal, y digo, bueno, pues aquí ni siquiera la historia la podemos tocar, o sea, hay que callar. Y todos los niños y tal, porque nos creíamos todas esas cosas, ¿no sabes? O sea, por ejemplo, nosotros una de las asignaturas que teníamos ya en primero de bachillerato era formación político nacional. Y eran las cosas, por ejemplo, eran los 27 puntos de José Antonio, que los teníamos que saber de memoria. Y todas esas cosas y Onésimo Redondo Ramos y las Hons, y que eran las Hons,
y que eran no sé qué y no sé cuánto y tal, y eso era una asignatura fundamental. O sea, tú si no aprobabas esa asignatura, que después estudiando se le llamaban las tres Marías, que eran la gimnasia, la formación política y la religión, pero en aquel momento eran básicas. Tú podías pasar a otro curso o tal, o te podían aprobar las matemáticas, pero como tuvieras algún problema con la asignatura de religión o todo eso, la cagabas. Es que no podía ser, ¿me entiendes? Y tal. Y entonces, claro, era una dualidad, era una cosa, yo sabía que existía otro mundo, pero yo no tenía ese mundo. Es como si hoy me hablas de otro planeta, ¿no sabes? O sea, los niños que nos criamos en esa época y que éramos de familias represaliadas y tal, tuvimos una situación que yo no sabría explicártela. Porque a los otros ya no les pasaba nada, o sea, siguen añorando el franquismo, en el franquismo aquí no se robaba, no sé qué, no sé cuánto, lo que te dicen siempre todas esas cosas, o sea, con Franco estábamos de maravilla, ¿entiendes? Y tal, pero los otros es que vislumbrábamos algo que se había perdido, pero que no existía. Y no sabíamos qué era aquello, ¿no sabes? Pero nosotros éramos rebeldes. No sabíamos por qué, pero vamos, esto no podíamos soportarlo. Y había otro mundo. ¿Dónde estaba ese mundo? Porque la realidad era lo que tenías que hacer cada día. Y tú tenías que hacer, pues, lo que le explicaba antes a Odette, por ejemplo. Los 13 primeros viernes de mes, que eran comulgar, confesar y comulgar 13 viernes seguidos y tal, y eso era por la salvación de Rusia, porque, no sabes, tenías todas aquellas entelequias y tal, ¿dónde coño estaba Rusia? Claro, porque Rusia era el coco, el dinero de Moscú, la cosa, todas esas cosas, ¿no sabes? Porque claro, la persona que se marchó tenía otra visión, pero nosotros teníamos aquí la desinformación del régimen y los logros que se iban teniendo día a día cuando se inauguraba un puente, una cosa y tal. Todo eso lo hacía Franco. Parecía que cogía Franco el pico y la pala y hacía él la cosa y tal, ¿me entiendes? No era... Sí, que eran todos presos que estaban redimiendo. Todas las obras que se hicieron en el franquismo hasta el año 60 y tal, incluso, te digo, cuando se hace la presa de Belesar, vienen cantidad de personas que estuvieron haciendo el Valle de los Caídos, y vienen, te estoy hablando del año 62, con dragados y con todas esas cosas y tal. Bueno, pues, pero las obras no las hacían esas personas, que se le llamaban los penados, que eran todos los que quedaban en las cárceles en esas condiciones y tal. Esos eran los penados, que eran, pues debían de ser como los parias en la India, ¿me entiendes? Pero las obras las hacía Franco. Tenía una varita mágica y resulta que hacía pantanos, hacía no sé qué, hacía no sé cuánto, y todo era Franco. Porque era, claro, o sea, el fascismo también es eso lo que tiene, ¿no sabes? Esa desinformación, esa cosa y tal, ese bloqueo de no tener... ¿Cómo se escuchaba en aquel momento Radio Pirenaica? Yo recuerdo la imagen de ver a mi abuelo en Chantada y tal, que tenían una radio, se ponía una manta para que no se oyera, o sea, para que oyeran encima y tal, y yo veía a mi abuelo así escuchando Radio Pirenaica, todo el mundo que se cogía fatal y tal, y con la manta encima. Eso era lo que, ¿me entiendes? O sea, la ocultación, el sistema, las cosas, bueno, pues ahora podemos reírnos, pero eso fue así, ¿me entiendes? Radio Pirenaica era una cosa que no se sabía lo que era, pero era la bicha, como además estaba todo eso, claro, porque te detenían por oír Radio Pirenaica. Entonces imagínate tú lo que eso significaba. O si un vecino declaraba que había oído que tú oías Radio Pirenaica, ya era más que suficiente, y se tenía en cuenta lógicamente la declaración del vecino y no la tuya, aunque no la oyeras, pero ya era
suficiente. Y entonces pues ya eso y tal. Y esto todo era así. Entonces nosotros todos sabíamos que todo era pecado también. Entonces claro, no sé, yo no sé de explicarte cómo era el mundo ese de los niños que tuvimos en aquel momento y cómo llegamos a evolucionar, a sacar todo eso y a ser personas normales, que yo me considero una persona normal con todo aquello que pasamos en nuestra infancia, ¿me entiendes? Porque fue una generación realmente la nuestra, ¿no sabes? De todo aquello y de ver esto y con perspectiva y todas esas cosas que yo a veces analizo y digo, pero bueno, ¿cómo fuimos capaces? ¿Me entiendes? Y cuando llega la democracia, ¿qué cambio hay en la transmisión de memoria de la historia de tu abuelo a ti? ¿Hay un cambio? ¿Existe o no existe? No, es que mi madre es inamovible. Sigue hoy con sus 88 años rezando para que no me maten los fascistas. Por lo que estoy haciendo. O sea, yo, por ejemplo, la tumba de mi abuelo y tal, que sé que está localizada, que todo eso y tal, también por respeto a ella, no voy a hacer absolutamente nada hasta que se muera ella. Pues porque si yo hablo, que tengo derecho a hacerlo, de exigir lo de que se abra tal, yo sé que mi madre eso significa el puntillazo, pues no, lógicamente, como yo no tengo esa cosa, esa necesidad que tienen otras personas también, ¿no sabes? De que tienen una persona en una cuneta y tal, porque yo sé dónde está. Y a mí, como la muerte, nadie me va a devolver mi abuelo ni nada tal, es simplemente me interesa para condenar, dijéramos, el franquismo, y me da lo mismo que sea ahora que dentro de los años que viva mi madre, ¿me entiendes? No tengo esa necesidad porque sé dónde está, también. Si no, seguramente me estás entendiendo. Sí, sí. Exactamente. Y yo, lógicamente, pues cuido a mi madre y entonces no le voy a dar ese disgusto, pero hasta que se muera ella, yo no voy a tomar esa decisión. Y entonces, pues es así, mi madre no... Pero entonces, la democracia, me estás hablando de la democracia. Sí, tú notas la democracia, un cambio claro, bueno, yo para mí, más que la democracia, porque ya estaba casada y tenía mis hijos, claro, yo tuve todos mis hijos y tenía una época en ese momento muy baja, yo me sentía que no, es que no sé cómo explicártelo, vamos a ver, me sentía mal conmigo misma porque no hacía lo que yo quería, pero también no era capaz de hacer las expectativas que tenía mi marido con relación a mí. Y entonces fue un momento muy duro. Para mí fue mucho más que la democracia, lo que fue fundamental para mí fue la muerte de Franco. Eso sí que fue... También te voy a decir otra cosa. Para mí fue fundamental las primeras veces que surge ETA. No después. Carrero Blanco. Sino al principio. Carrero Blanco y aquellos asesinatos que hizo selectivos. Como fue Melitón Manzanos, que era un... Es que, vamos, la historia de Melitón Manzano ya me dirás tú a mí lo que fue y tal, que después, por cierto, condecoran hace muy poco tiempo, que era un torturador. Bueno, a mí aquello me hizo sentir, dentro de la impotencia del franquismo, no sabes, que todo lo que hacías era inútil, porque siempre... y si no te mataban a ti, mataban a tu madre, y si no mataban al otro y tal, o sea, era una impotencia total. Bueno, pues estos señores tuvieron los huevos de hacer saltar al otro por los aires y tal, y todo eso. Y entonces, cantidad de personas de izquierda, que yo seguía siendo una niña y tal, pero dices, coño, somos capaces de hacer algo. ¿No sabes? O sea, es cuando tomas conciencia de que efectivamente, aunque después te lleven a un pelotón, pero eres capaz de hacer algo. Eso fue lo que sentí yo en aquel momento, ¿entiendes? Te estoy hablando de mí, no de otras personas que seguramente que lo vivieron de otra manera.
Pero para mí el hecho de que Carrero Blanco subiera directamente a los cielos, y yo cada vez que veía aquel socavón en televisión, era una cosa tan gratificante, hija mía, que no te puedes dar una idea de lo que eso significó para mí. Porque era, porque ya en ese momento Franco ya no tenía, todos éramos conscientes de que no estaba ya en plenas facultades y todas estas cosas y tal, ¿me entiendes? La mano dura en aquel momento del franquismo era Carrero Blanco. Y claro, que salte no, con ese afán que tenía él, no iba a misa todos los días, pues fue directamente al cielo, ¿me entiendes? Y eso para mí fue lo que no te puedes dar una idea, vamos, es que fue algo genial, sí. La democracia, claro, nosotros esperábamos otra cosa de la democracia.